there came a sound from heaven. Buenos días, yo soy Loren Larson y este es el mensaje de la cruz. Yo voy a sustituir al hermano que no se puede sustituir, el hermano Jimmy Swagger. Él va a estar aquí con nosotros en un día más o menos y estamos estudiando Romanos capítulo 8. Junto con nosotros está Dave Smith y el juez de la derecha, Josh Rosenstern. Bien. ¿Qué tal eso? Acabo de promoverlo a ir a la escuela otra vez. Doctor Jimmy Dupree y también el doctor Don Paul Gray. Y ustedes, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros hemos ya estado estudiando el libro de Romanos ya cierto tiempo y probablemente han escuchado lo que estoy a punto de decir media docena de veces o tal vez 2 medias docenas de veces, pero vale la pena repetirlo. Ahora, el libro de Romanos es el tratado o la explicación más excelente de la fe cristiana en un volumen singular que la Biblia contiene. A mí me encanta la palabra de Dios, la amo, es mi vida, es mi todo lo que soy y todo lo que quiero ser y todo lo que yo deseo aprender. Pero si tuviera que escoger un libro, si solo pudiera tener uno, hoy en día en este nuevo pacto en el que vivimos y existimos, escogería Romanos, porque Romanos tiene ese principio a fin, el concepto que nos da todo desde lo que sucede cuando alguien no es salvo, a lo que sucede para ser salvo, y lo que sucede al salvo, y lo que sucede mientras avanzamos en este caminar con el Señor. Lo dije pobremente, pero desde principio a fin describe la experiencia cristiana. Entonces el libro de Romanos es el todo. Nuestra sesión en particular en este momento ha sido Romanos 6, 7 y 8. Y es una revisión, la mayoría del tiempo la llamo la santificación. Ahora, las revisiones a menudo no son tan conectadas como deberían estarlo, y creo que a veces la santificación muy bien comienza como en el capítulo 5, versículo 20 hasta el 8 y de ahí sucesivamente, pero 5, 6 y 7 son parte de la justificación, la santificación, y luego llega el capítulo 8. En el capítulo 8 vemos el concepto de la obra del Espíritu. ¿Cómo obra el Espíritu en el creyente? Capítulos 4 y 5 son la justificación. Capítulo 6 hablamos acerca de ser libertados del pecado. En el capítulo 7 aprendemos cómo permanecer libres de ser dominados por la ley y pecado después de ser cristiano. Y en el 8 ahora hablamos de ser dominados por el Espíritu, permitir que el Espíritu obre en nosotros. Y en la sesión de hoy estaremos hablando del pasaje del capítulo 8, versículo 12, y realmente comienza otro grupo de versículos que van a tratar el tema. El capítulo 8, del 1 al 4, hablamos acerca de la ley del Espíritu de vida, y aprendemos que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús que vive en el creyente, que nos trae la vida. Y luego en el capítulo 8, versículos del 4 al 8, nos fijamos en la advertencia contra andar conforme a la carne. ¿Qué significa andar conforme a la carne? Bueno, honestamente significa pensar cosas equivocadas, pensar en lo equivocado. Romanos 8, del 9 al 11, hay un avivamiento, una vivificación disponible para todo y cada creyente nacido de nuevo. Ahora, hermanos, tenemos que entender esto. Pentecostales y no pentecostales, el momento en el que usted nace de nuevo, el momento en el que usted es un cristiano, el Espíritu Santo regenera e inmediatamente comienza ese proceso de transformación de hacer que alguien llegue a ser a la imagen de Cristo. Su padre era un borracho y él inmediatamente fue transformado. ¿Tengo razón? Sí. Historia increíble ahí.
completamente libertado de alcohol, cigarrillos, la vida de un borracho y un mujeriego, totalmente libertado. Eventualmente fue bautizado en el Espíritu Santo y llamado a predicar. Sí. Entonces, eventualmente con el tiempo era la palabra que estaba buscando, porque eso nos dice que el bautismo con el Espíritu Santo, tan importante como lo es, y tan necesario y como importante que pueda llegar a ser, o como pueda llegar a ser, lo que lo hizo no fue libertarlo del alcohol, o lo que no hizo fue libertarlo de ser mujeriego. ¿Por qué? Porque la salvación logró todo eso. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El momento en el que esa persona nace de nuevo, en el momento en el que yo nací de nuevo, yo siempre he sido nacido de nuevo. Dave, bueno, no sé, sí, claro que sí lo sé. Pero en diferentes momentos hemos llegado a esa experiencia y somos cambiados por el poder del Espíritu, cambiados por la regeneración inmediatamente, y como pentecostales tenemos que entender eso bien. Porque jamás vamos a, en este programa o en SBN, jamás vamos a denigrar, jamás vamos a descartar, jamás descarten lo que estamos diciendo, porque jamás vamos a denigrar el bautismo con el Espíritu Santo. Pero hay personas que pueden encontrar esas escrituras que hablan del bautismo con el Espíritu Santo como la fuente de el cambio de vida. Pero sí se puede encontrar que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, disponible en la salvación, se convierte en la fuente del poder y del cambio en la vida del creyente. Por lo tanto, así se le permite el bautismo con el Espíritu Santo, al pentecostal el bautismo en el Espíritu Santo, como ese poder primordial para el servicio, y por lo menos esa es la manera como se explica. En este capítulo 8, realmente no hay explicación con respecto al bautismo con el Espíritu Santo. Todos los pasajes aquí detallan la experiencia del nacer de nuevo. Hay discusión tal vez a finales del capítulo 8, 26, donde algunos piensan que los gemidos tienen que ver con las lenguas habladas. Yo personalmente no lo creo, pero yo creo en la totalidad del capítulo 8 que se refiere a una descripción en cuanto a cómo es que el Espíritu Santo obra en el creyente nacido de nuevo. Entonces, permítame resumir y espero que no haya confundido a nadie. Cuando llegamos al capítulo 8, se nos muestra que la ley del Espíritu de vida ahora existe, dice aquí, por lo tanto ya no hay condenación, y esta ley del Espíritu de vida obra en nosotros, mientras que nosotros, ¿qué? Creemos. Creamos, y eso es correcto, sí, pero hay una terminología que se ofrece dos veces, una vez en el versículo 1 y otro en el versículo 4. ¿Qué es ese requisito? ¿En el Espíritu? Que andemos en el Espíritu. Así es, que la ley del Espíritu de vida, y ese es un pensamiento importante, andar en el Espíritu es Andar o aprendiendo, entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros y vivirlo en nuestra vida diaria. Ese poder que el Espíritu nos da a nosotros. muy bien. Entonces estamos viendo o buscando la declaración de experimentar ese poder sobrenatural por causa del objeto correcto de fe. Sí, Entonces, cuando aprendemos a confiar en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho, caminamos conforme al Espíritu, ¿cierto? Y en ese sentido, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es libre de obrar y operar en nosotros si fallamos. Y si ponemos nuestra fe en otro lugar, ¿y dónde más pudiéramos poner nuestra fe? En uno mismo. entonces Yo. sería correcto decir que el Espíritu siempre nos va a señalar a la cruz. Sí, eso, miren, sí lo es, doctor, pero el Espíritu solamente lo va a dirigir a la cruz, de acuerdo a Gálatas 5:18, jamás lo llevará a la ley. Y es muy claro lo que dice ahí. Entonces el Espíritu siempre va a dirigirlo hacia aquello que glorifique a Cristo. Correcto, sí. Entonces, cuando hablamos de
andar en el Espíritu. Ahora, recordemos el capítulo 8. De lo que estamos hablando es cómo es que el Espíritu Santo obra con respecto a la vida cristiana diaria en la transformación. Esto es de lo que se trata este capítulo. Esto es lo que transformó la vida del hermano Swagger hace 30 años. Esto es lo que el Espíritu Santo le mostró a él y que le dijo que no sabía. Y la mayoría de pentecostales, y honestamente muchos cristianos, no lo saben. No saben qué es que Romanos 8 enfatiza. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Y no andar conforme a la carne. Andar conforme a la carne es depender de uno mismo, pero andar conforme al Espíritu es seguir la dirección del Espíritu al guiarnos para confiar en Jesús y en Él nada más, lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Y eso es lo que liberta el poder que está en nosotros, ese poder dunamis, para ser transformado a la imagen de Cristo diariamente. Ahí es donde el cristiano tal vez esté luchando con diferentes aspectos. Ya hemos hablado de esto en estos últimos días. Dos diferentes aspectos de inmadurez o aún de carnalidad. Todo esto tiene que ver con cómo puedo yo deshacerme, cómo puedo yo eliminar todo esto. Y yo creo que es lo más necesario en cuanto a una conversación que alguien pueda tener. ¿Cuál es el programa de Dios? ¿Qué fue lo que Dios estableció? ¿Cuál es el proceso de progreso que Dios puede divisar? Él no nos salvó para ser dominados por el pecado. Él nos dio una ruta, una salida, y luego Pablo aquí nos está dando en Romanos capítulo 8 la verdad de que, bueno, necesitamos entender que hay un poder de vivificación del Espíritu Santo, Romanos 8, del 9 al 11, pero solo opera, nos vivifica, no es la transformación para ese nuevo cuerpo, sino es una transformación para llegar a ser una nueva persona. Es esa transformación de la semejanza a Cristo que debemos exhibir. Recordemos que eso es lo que Romanos 8 nos está diciendo, la santificación. Entonces, al estar escuchando esto, y si escuchamos muy bien, bueno, debemos andar en la ley del Espíritu de vida. Cualquier cosa que hagamos, no podemos caminar conforme a la carne, sino tenemos que andar conforme al Espíritu. No tengamos la mente puesta en la carne, ni pensemos lo equivocado, o tratemos de proveerse a sí mismos de lo que ustedes necesitan para ser cambiados, porque no tienen el poder, no tienen los medios para cambiar de lo que son a lo que Dios quiere que ustedes sean. Eso es de lo que todo este proceso es, o se trata. Y Romanos 8 nos ha dicho eso, que al poner nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar a nuestro favor. Muy bien, bueno, estamos cerca de la revisión aquí. ¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, ¿cuál sería la relación entre lo que hemos estado compartiendo hoy a lo que escribió Juan en el capítulo 16, versículo 11, que el Espíritu Santo nos dirigirá a toda verdad? Sí, Romanos 14, 15, perdón, En Juan. Juan 14, 15 y 16, la mayoría de las cosas que están ahí, como pentecostales tenemos que hacer estudios bíblicos, ¿cierto? Pero están disponibles para todo y cada creyente nacido de nuevo. Tal vez hablemos de Juan 14 en ocasiones, pero aún entonces, todos los que creen, ¿cierto? Así es. Esos son, cuando el Espíritu Santo vino en la dispensación después de que Cristo murió para proveer por nosotros, todas las cosas que están listadas en Juan 14, 15 y 16 son parte de las provisiones disponibles para los creyentes, y Él va a dirigirnos a toda la verdad. Él va a mostrarnos qué creer, nos va a ayudar a entender las Escrituras. Él nos va a mostrar el plan de redención de Dios. Entonces, ¿responde esto lo que usted estaba mencionando? Sí, así es, porque... Sí. Adelante. Le iba a decir, cuando era niño, estaba en la iglesia pentecostal toda mi vida.
A la edad de 12 tuve una experiencia maravillosa espiritual. Pasé por el pasillo después de el servicio, me acerqué al altar, me arrodillé, lloré y me arrepentí de todo pecado que podía pensar. Y fluyeron las lágrimas y mi corazón se me hinchó adentro de mí. Me sentí lavado, libertado. Salí de esa iglesia en ese día creyendo y sabiendo que era salvo. Nunca entendí en lo absoluto sobre la experiencia del crecimiento cristiano. Se nos enseñaron en esta iglesia de que ahora tiene que pedir la santificación, que se llamaba en esa denominación la Iglesia de Dios de la Fe Apostólica, no la iglesia de Cleveland, nos unimos después, pero esa iglesia era trinitaria. Lo mencioné porque no quiero que la gente piense que estoy promoviendo Entonces la voy a teología dudar de de la usted, unicidad. hermano. Pero al punto, entonces yo me acerqué al altar tal vez 10,000 veces para ser santificado, pero nunca experimenté nada, nunca recibí nada, nunca entendí nada. Yo fui porque nos animaban a hacerlo. Muchos años después, de 12 a los 18 años de edad, fui bautizado en el Espíritu Santo y después me volví consciente que realmente tenía que vivir la vida cristiana de Cristo. Permítame interrumpirlo un momento. Ahora, yo sé que los años han pasado, pero ¿cree usted que tal vez han habido cambios que surgieron en esa vida joven que llegó a ese altar una y otra vez? ¿Cree usted que tal vez había alguna perspicacia bíblica que comenzó a ser muy especial para su corazón que tal Bueno. vez se le olvidó a usted? Bueno, el conocimiento de que era salvo me hizo agarrar una responsabilidad que yo tenía que vivirlo, pero a lo que se cambió mi vida, no fumaba a la edad de 12 o nunca, Eso es muy no bueno. tomaba, no decía malas palabras, iba al servicio todos los días. Lo único que hacía es pelear con mis hermanos y mis hermanas y mi hermana. Mi mamá se acercó a mí, hermano Lawrence, y me dijo, Danny, yo pensé que era salvo. No le respondí, pero me recuerdo, ella estaba pensando que iba a haber mejor comportamiento Sí, de mí, entiendo. pero no estaba viendo mucho. ¿Eso le contesta la pregunta? Sí y no, pero creo que una de las cosas que fallamos en ver, y yo no puedo vivir su vida o regresar, jamás soñaría en denigrar o cambiar el testimonio de nadie, pero yo creo que es una imposibilidad para algunas personas nacer de nuevo y permanecer igual. Estoy de Creo acuerdo. que eso es una total imposibilidad. Ahora, limitado por cómo se nos enseña o se nos enseñó en la escena donde crecimos, pero si nosotros, en cuanto a lo legalista, que es a lo que queremos nosotros llegar el día de hoy, si se nos enseña equivocadamente, entonces perdemos la oportunidad de caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo que es dado cuando nacemos de nuevo. Yo creo que hay muchos pentecostales, por causa de lo que se les enseña, el Espíritu Santo no hace eso y no hace eso y no, hasta que usted es bautizado con el Espíritu Santo, que no está buscándolo, no está escuchando, ni siquiera están extendiéndose a ellos. Y cuando sí son bautizados con el Espíritu Santo y comienzan a experimentarlo, entonces yo creo que muchos de ellos están atribuyendo esa experiencia que los despierta la presencia del Espíritu Santo incorrectamente. Que el Espíritu Santo estaba allí todo el tiempo, pero no estaba moviéndose, no estaban viendo, y no al grado que estamos presentando en cuanto al servicio. Solamente estoy hablando de ser transformado a la imagen de Cristo. Lo triste de mi experiencia es que se nos animaban llegar al domingo en la noche para llegar al altar para ser santificado. No se nos estaban señalando de regreso a Cristo y el poder de la cruz y el poder de la sangre. Se nos urgió de buscar algo. No estoy seguro qué estábamos buscando, pero buscar algo
mi mente, probablemente estaba pensando, yo quiero que el Espíritu Santo caiga sobre mí de la manera que cayó en mí cuando fui salvo. Porque cuando fui salvo, la presencia Sí, de Dios así es. me abrumó. Y yo estaba buscando eso mismo, pero no sucedió. Entonces me encontraba yendo a los altares los domingos en la noche muchas veces y recibiendo nada y alejándome sin nada. Si se nos enseña, hermano Swagger, el mensaje de la cruz, que pone el énfasis sobre la vida de Cristo, Sí. es como está ahí, es para ti, lo vas a recibir, ven al altar y va a suceder. Sí puedo. Yo no crecí en ninguna denominación ni tampoco en una iglesia formal. Yo cuando era niño entendí que yo estaba perdido y que necesitaba salvación. Cuando era niño lo entendí y muchos lo entienden. Y eso fue el Espíritu Santo obrando en el corazón de un niño, que es lo mismo para todos. Cuando lo pensamos, no, si alguien es salvo, es porque el Espíritu Santo les ha traído convicción y los ha traído a Cristo y ellos respondieron a eso. Pero lo que quiero hablar es esto. Usted mencionó Romanos 8 cuando empieza a hablar de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Más veces se usa la palabra ley. Está hablando de dos leyes distintas, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Y yo he visto esto de esta manera. Cuando nosotros observamos todo el libro de Romanos, como usted lo ha hecho con varios de los capítulos, especialmente 6, 7 y 8, ya que hemos puesto un gran énfasis en los últimos 25, 30 años. 30 años. Así es. Y creo que el tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo, ¿no? Pero este es el punto, ya sea que lo entendamos o no, como cristianos, como creyentes, estas leyes están operando. Punto. No es que una vez que lo entendemos no lo sabemos, no. Es muy similar a la ley de la gravedad. Ahora mismo la ley de la gravedad está en operación en nosotros 5. Estamos sentados, no andamos volando, ¿no? La ley está operando y está funcionando. Sea que la entendamos o no, aún funciona. Pero noten, ya sea que nosotros la entendamos o no, estamos viviendo el impacto y los efectos de la ley que está obrando ahora mismo, Sí, esta ley de la así es. gravedad. El punto es este: antes de que Isaac Newton lo descubriera o descubriera esta ley en los 1800, aún estaba en efecto. La gente estaba tratando de explicarlo antes de esto, de entenderlo, todo esto antes de eso, pero el hecho es que en cuanto al creyente, ellos están operando y viviendo, podríamos decir, en la capacidad, en la esfera, uno de los dos. Y lo hermoso del mensaje de la cruz es la iluminación que ha traído, es que trae verdaderamente el entendimiento y la respuesta y la explicación a qué es lo que está pasando. Hay muchos, y creo esto, hay muchos creyentes de diferentes denominaciones y de medios de salvación y estatus que están viviendo circunstancias similares, están viendo cosas en sus vidas, deseando de que sean más como Cristo, leen las Escrituras, escudriñan las Escrituras, hacen todo lo que pueden, pero no ven el resultado. Y están muy frustrados, muy frustrados. Y esto es porque el Espíritu Santo está frustrado, Sí. en otras palabras, la gracia propiamente está frustrada. Y lo que es irónico es que entre más difícil, y tal vez nos vamos a ir a la pausa, pero entre más tratan, entre más esfuerzo para hacer las cosas buenas, porque esto es lo que mucha gente no entiende. Están haciendo cosas buenas y las hacen a buena medida, Sí. lo más que pueden, pero lo que no ven es que esa atadura del pecado los deje. Y hemos tratado con esto muchas veces. No tenemos que medirlo por las luchas, simplemente que no están viendo el crecimiento en sus vidas. Así es. Y entonces la gente se convierte en más religiosa, pero no quiere decir que son más como Cristo. Así Correcto. que de lo que usted está hablando y lo que es hermoso acá es cómo obra el Espíritu Santo. Yo nunca he tratado con la religión ni con las denominaciones, pero el entender cómo, el ver esto, el vivir esta enseñanza fue lo que cambió mi vida, si lo puedo decir así. Sí. Esa fue la iluminación para mí, cómo el Espíritu Santo obra. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo cuando era niño. Me cambió, yo casi era adolescente, pero me cambió, yo recuerdo el cambio. Había una audacia que llegó y gracias a Dios que estaba ahí.
Sí, para compartir el Evangelio. para compartir el Evangelio. La razón por la que lo digo es porque no me dio la iluminación para entender cómo obraba el Espíritu Santo en cuanto a mi relación con el Señor, cómo yo vivo esta vida cristiana. Y ahí es cuando empecé a escuchar las enseñanzas y sus hijos tal vez pueden decir lo mismo. Sí. Se me abrió y fue como, wow, esto es mucho más grande, más hermoso de lo que yo jamás pudiera imaginar o entender. Bueno, una de las cosas con las que la gente lucha es entendiendo su responsabilidad relativamente al crecimiento, entendiendo cómo crecer, no solamente el hecho de que debemos crecer. Los predicadores necesitan levantarse en los púlpitos y decirle a sus constituyentes que es la meta del plan de salvación de Dios, hacernos, conformarnos a la imagen de Cristo. La misma vida de Cristo sería exhibida por nosotros en el resto de este mundo. El fruto de su espíritu sería disponible para ser visto y experimentado, pero lo que estamos a punto de ver va a tratar algunas de las cosas con las que hemos estado estudiando, y si entendemos, bueno, antes de ir a la pausa voy a mencionarlo. Bueno, ¿saben qué? Mejor vayamos a la pausa y después voy a regresar y vamos a entrar a ese tema. Pero cuando regresemos, vamos a enterarnos de que somos deudores, de que debemos. Y yo quiero preguntarle a este panel no solo si entienden qué era lo que debían y si entienden cómo pagarlo. Porque esto es lo que Pablo nos da. Nos dice cuál es el plan, nos muestra qué es lo que Cristo ha hecho, y luego dice, hermanos, son deudores. Y cuando regresemos, estaremos yéndonos a la iglesia porque vamos a hablar de ser deudores. Ya regresamos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Muy bien, ya estamos de vuelta, damas y caballeros, y vamos a comenzar esta sesión en el versículo 12. Y en mi enseñanza yo usualmente tomo esta sección del versículo 12 al 17, pero vamos a ver, bueno, no hay manera de cómo vamos a llegar hasta el 17, aún estamos en el altar, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que Pablo dice que debemos, qué es lo que un cristiano, qué es lo que yo debo y cómo es que yo lo pago. Este es un plan precioso de Dios, la justificación, la santificación, el mover y la operación del Espíritu Santo, la regeneración. Y luego Él nos dice cómo es que el Espíritu Santo obra. Y luego dice que yo debo. Ahora veamos el texto y hablemos de algunas de las cosas que vienen a la mente. Así que, hermanos, Quiere decir que Pablo se dirige a los creyentes. deudores somos. Se refiere a lo que debemos, lo que le debemos a Jesucristo. ¿Escucharon? Se refiere a lo que le debemos a Jesucristo. Entonces las Escrituras nos enseñan que nosotros le debemos a nuestro Salvador algo, por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. No a la carne, No le debemos nada a nuestra propia capacidad, queriendo decir que tales cosas no nos pueden salvar ni dar la victoria. No nos puede dar ningún tipo de victoria en lo absoluto. Adelante. para que vivamos conforme a la carne. Para que vivamos conforme a la carne se refiere a nuestras obras que Dios nunca puede aceptar y que nunca puede traernos la victoria, sino más bien la derrota. Muy bien. Entonces,
hermanos, nosotros debemos. ¿Alguna persona, todos están de acuerdo? Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Somos deudores. Deuda. Yo tengo una deuda. Yo le debo algo. En lo natural, obviamente, financieramente, nosotros tenemos cuentas que pagar todo y cada mes. Responsabilidades financieras que nosotros vemos. Y esto es el pensamiento de Pablo. Pero no es una deuda financiera, sino espiritual. Entonces, una pregunta. Somos deudores, todo el mundo dijo que sí. ¿Qué es a lo que somos deudores? Bueno, si podemos decirlo de esta manera, la obra que hizo Cristo es una obra que nosotros jamás pudiésemos haber hecho. Así es. Bueno, porque obviamente somos nacidos en pecado, así que si uno se fuese a esa cruz como Cristo, sería el infierno, es. para ser honestos. La obra que hizo Cristo, esa sustancia, lo voy a decir de esta manera, yo tengo hijos, ¿no? Y todo lo que yo hago en cuanto a mis hijos es por amor. Ellos no tienen ninguna manera de poder tener una casa, educarse, y voy a usar eso como ejemplo porque es una gran cuenta que yo pago. Pero hay un precio para que ellos aún tengan vida, todo. Y yo cubro ese gasto. Se puede decir de esta manera. Ellos no me deben a mí nada. Yo nunca voy a pedir que mis hijos me paguen todo. Nunca podrán. Todo el dinero que yo he gastado por ellos porque lo hice por amor. Pero sin importar su educación, ellos van a siempre deberle a su papá por todo lo que yo les he dado. Pero se hizo por amor. Y yo lo hago porque son mis hijos. Porque les amo. Así es. Entonces, aquello que Cristo hizo en el Calvario, esa obra que Él hizo, la salvación, la santificación, la vida eterna y todos los beneficios que tenemos por la cruz, ese pacto, esa relación de pacto, es una situación donde el valor de eso, nosotros recibimos todos los beneficios y el valor de eso, pero nada lo hemos hecho nosotros. Ahora ya estamos hablando en serio. Ahora ya estamos hablando de cantidad. Ahora estamos hablando del precio. Hubo un precio que se pagó. Ujú. Hablemos de, hermanos, el precio pagado. Que Él pagó. Sí, que Cristo pagó. Entregó su vida. Bueno, Él dio para que nosotros, para poder llevar a cabo este poderoso plan que no puede fallar, ¿qué fue lo que le costó al cielo? Porque de tal manera, ¿les estoy ayudando con esto o no? Sí, claro. Sí, El precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Cordero de Dios, sí. Entonces, si es que hay un precio fijo en un evento, viene alguien y dice, usted debe. ¿Cómo voy a pagar la deuda? Porque se requirió de el Cordero, la vida perfecta de Jesucristo. El precio de la salvación fue el precioso Jesucristo, su sangre, de acuerdo a Pedro, fue la vida de Jesucristo, perfecta, sin pecado. ¿Cómo voy a pagar yo por eso? No somos nosotros mismos, somos comprados por precio. Le debemos nuestra vida a Él. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo pagar lo que yo debo? Estamos hablando de la santificación. ¿Cómo puedo pagar? ¿Qué es lo que Dios espera? Y estamos hablando de tarifas, de aranceles, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios espera que yo ponga a la mesa? Todo. Nuestra actitud, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras aspiraciones, es todo. Pero él dice en este versículo que nada de eso será suficiente. Bueno. Nada. No, nada será suficiente porque
Todas estas son cosas que nosotros pudiéramos ofrecer en nuestra carne. Los que diríamos que trataríamos de hablar, de andar o de actuar bien con otra persona. Si yo debiera algo, yo trataría de actuar bien y de pagar la deuda financiera, hacer todas esas cosas. Pero la Biblia nos acaba de decir en el versículo 12, ¿no? Que no hay absolutamente nada en la carne, ninguna actividad religiosa que yo pueda hacer, Correcto. que yo pueda llevar a cabo, que pueda llegar a pagar la deuda que yo debo. No lo podemos pagar entonces. No, tiene que pagar si usted es un deudor. Él no está diciendo que no se puede pagar, está diciendo que tiene que pagarse. Entonces el dilema es, ¿cómo lo pago? Bueno, la única manera que podemos pagar es clamando a Cristo Muy y bien. lo que Él hizo por nosotros en la cruz y reconociendo que con nuestra propia carne, con nuestras propias obras, con nuestras propias capacidades, nosotros jamás pagaremos esa deuda hasta que reconozcamos que la deuda solamente se paga por Jesús. Bueno, sí, estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, pero tal vez un poco más de lo que yo quería abarcar. En Efesios 2, 8 y 9, alguien por favor deme. Porque por gracia somos salvos a través de la fe, Deténganse por ahí. medio de la fe. ¿Cómo puede pagar? Por fe. ¿Cómo puede pagar? Por la ¿Cómo fe. puede pagar? Solamente hay una ruta de pago para pagar que yo debo. La deuda que yo debo, la sangre de Jesús siendo derramada por mi redención. Todo lo que usted dijo fue absolutamente incorrecto. Pero ¿qué es lo que yo debo? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí ahora? Mi vida. Bueno, eso es una gran declaración un poco muy amplia. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Estoy de acuerdo, sí. Pero solamente hay una cosa que podrá gastarse en el cielo. El objeto de la fe tiene que ser la cruz, no por obras, porque si no nosotros nos daríamos el crédito. Sí, la fe. Sí. Y punto. La fe. Esto es lo que Dios demanda. El justo, Vivirá. por la fe, vivirá. Romanos 1 nos enseña, y si usted quiere, por favor, permítame ver si puedo. ¿Fe en qué? Tiene que ser en la cruz. Romanos 1, 5, y voy a leer el texto nada más. Dice, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe. ¿Lo ven ahí? Entonces somos deudores a vivir obedientes a los procesos de la fe que nos da la gracia de Dios para todos los beneficios. Yo no puedo dar mi vida sin la gracia. Y esto significa que la fe tiene que ser mi prioridad. Entonces yo soy un deudor para vivir mi vida totalmente dependiendo de Jesús y de lo que Él ha hecho. Esto es lo que Dios espera que yo sea, si puedo ofrecerlo de esta manera. Produciendo de mis bolsillos todos los días es obediencia a la fe, obediencia a la fe. Si nos vamos a Romanos 16, una vez más, estoy saltándome aquí de un lugar a otro. Y probablemente me va a tomar más de lo que necesito. Mis ojos por la operación aún están un poco lentos. Si nos vamos a Romanos 16, vean conmigo cuando Pablo cierra este libro. Dice esto en el versículo 24 y lo tengo aquí en el texto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido. Este plan que Dios diseñó desde antes de la fundación de la tierra.
de acuerdo a la revelación del misterio mantenido oculto desde tiempos eternos. No lo sabían hasta que Pablo lo predicó. No fue algo de lo que se había entendido y hablado hasta que él lo explicó. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del eterno Dios, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Damas y caballeros, el único pago aceptable que Dios pueda tomar, que usted debe, que yo debo, es fe en Jesús nada más y lo que Él ha hecho. Nosotros somos deudores para comenzar todos los días, andar todos los días y terminar todos los días con nuestra fe exclusivamente, continuamente, en Jesús y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Cuando Dios ve sus hijos dependiendo de Cristo, entendiendo qué es lo que Él ha hecho por nosotros, están siendo obedientes a la fe, porque por gracia sois salvos por la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, el pago de Dios, el único pago que es aceptable, y discúlpenme por emocionarme al respecto, pero yo estoy feliz de que es así, porque si no fuese así, yo no pudiera pagarlo. Tengo una pregunta para usted. Sí. Entonces, si somos esperados y requeridos pagar con obediencia la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué sigue después de eso? Bueno, una vez más, tiene que entender eso, porque antes de que eso llegue, nada más va a ser consistente. Correcto. Nada más va a estar operando. A usted le pueden decir que corra al altar todo el día, pero hasta que su fe esté en Cristo y Él crucificado, Solamente. la gracia para añadir a lo que usted está diciendo no existe. Y usted no puede existir tratando de hacer buenas obras. ¿Qué no es esto de lo que hemos estado hablando ya durante semanas? No se puede existir. Usted no puede pagarle a Jesús con buenas obras. Usted le paga a Él por una obediencia plena a la fe. Aquí es donde el pago por el plan de Dios es dado de nuestra parte. Esto es lo que Dios demanda de nosotros. Jesús pagó el precio. Jesús pagó todo. Jesús hizo todo lo que necesitábamos y toda la provisión es hecha. Toda la provisión es tal como Él lo hizo en el huerto. La provisión es hecha y todo fue hecho. Tenían que cobrar un poco, sí, pero no coman eso. Sí, todo fue hecho. Pero en este plan, todo es hecho. Cuando Jesús dijo, consumado es, fue terminado. No hay nada que usted pueda trabajar para obtener o hacer o nada. No, ninguna ley religiosa. Usted no puede decir, bueno, es que yo obedecí 8 mandamientos o 613 o 550 o yo he ido a la iglesia 1000 veces y yo, bueno, vamos a la iglesia. Bueno, así es como nosotros pensamos en el cristianismo. Nosotros le debemos esto a Jesús, entonces Él realmente le va a gustar cuando yo vaya a la iglesia y diezme. A Él realmente le va a gustar cuando yo vaya y pensamos que ese es el pago por la experiencia cristiana. El único pago aceptable es la fe. Tiene razón, entonces lo que quiero añadir es que cuando yo acepté a Cristo a la edad de 12 años de edad, yo sabía que mi fe estaba en Cristo que murió por mis pecados. Yo sabía eso, se me había enseñado toda mi vida. Había ido a la iglesia todos los días, todas las semanas de mi vida, y entonces cuando fui al altar estaba recibiendo a Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz, pero lo que no se me enseñó, yo sé dónde se está dirigiendo, lo que no me enseñaron es hasta qué grado soy completamente santificado en ese día. No pensaba que estaba santificado.
Y una vez más, para ser honesto, la terminología no es tan importante como determinar en qué confiar. Porque si yo puedo hacer que usted confíe en ese Salvador, si yo pudiera hacer que el pequeño Donnie cada mañana pusiera sus pies al lado de la cama y dijera, oh Jesús, estoy tan alegre de que usted sea mi Salvador, confío en usted completamente. Eso es lo que yo le garantizo. Esto es lo que yo le garantizo a usted completamente, que aún siendo 10 años de edad, ¿qué edad tenía? Tenía 12. 12 años. La ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo viviendo dentro de uno, haría que usted estuviera en medio de la mesa del desayuno y su hermana le robara o le quitara la cuchara para desayunar y usted no le golpeara a ella por hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora ya no está dependiendo de lo que Dios ha hecho. No está dependiendo más que de eso. Y cualquier intercambio por la fe viene la gracia y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo obra. Es la única manera que puede obrar en mi vida. Es la única manera de cómo puede obrar. Si usted no está pagando la deuda correcta, si usted no está pagando la deuda correcta de vida, entonces usted va a terminar siendo dominado por el pecado. Esto es lo que este versículo nos dice. ¿Entiende cuán importante es esto? Oh, sí. La deuda está aquí, pero la mayoría de cristianos quieren tomar la deuda y hacerlo una actividad religiosa, quieren hacerlo una acción religiosa. Ahora, deténganse, por favor, frenos, por favor. Hace 32 años y comenzamos a predicar esto en Baton Rouge por la estación radial. No teníamos televisión. Yo comencé una clase nocturna en lo que ahora es el Instituto Bíblico. El edificio de la cadena radial. Sí, exacto, sí. Es una escuela en primer piso. Es donde la gente llega a la librería. Y yo quería enseñar, porque habíamos estado enseñando en la radio unos cuantos años y yo pensé, bueno, ¿por qué no vemos qué sería conocer a algunas de las personas que viven aquí, a ver si pueden llegar y si quieren escuchar un poco más acerca de la cruz? Y entonces abrimos las puertas y, no sé, teníamos 150 personas en ese lugar y nos sentamos y algo así. Ahí desde las 6 a las 7 o 6 a 7 y media en cierta noche. Y yo enseñaba sobre el mensaje de la cruz. Cuando se acababa la enseñanza y el público, John y Jane Public, que ellos estaban escuchando por la radio, tuvieron la oportunidad de venir a hablar conmigo. Lo número uno que yo escuché esa primera noche que comenzamos a reunirnos fue, bueno, mis predicadores me dicen a mí que ustedes me están diciendo que yo no necesito leer mi Biblia, que yo no necesito orar, que yo no tengo que esto no es lo que es importante, que todo lo que tengo que hacer es poner mi fe en Cristo en la cruz. Y nada pudiera estar más lejos de la verdad. Sí. Cuando yo estuve allí impresionadísimo, regresando al hermano Swag el siguiente día, le dije yo, esto es una locura. La gente está diciendo que nosotros le estamos diciendo a la gente que no lea la Biblia. Y yo vivo para leer mi Biblia. Yo vivo por esa palabra. ¿Por qué entonces? Porque es su palabra. Porque el Espíritu lo va a dirigir a la verdad. Pero el problema de eso es que lo que acabo de hacer es exponer que en vez de pagar la deuda de la fe y obedecer a la fe, ese individuo está viviendo la vida cristiana tratando de pagar una deuda que debe a través de una actividad religiosa, y yo simplemente lo expuse. Yo abrí la puerta y le dije, ahí es donde su fe está. ¿Usted cree que está pagándole a Jesús por hacer esto? ¿Usted cree que está pagándole a Jesús la deuda al hacer esto otro? Y esa mentalidad de trabajo por recompensa es completamente antitética, está completamente contraria al Evangelio. Ese no es el Evangelio de la gracia. La religión quiere hacer eso.
Exacto, y arruina todo eso. Tomemos la iglesia católica, tomen la iglesia en donde crecí. Vamos a crear reglas y sugerirle a la gente que las siga. Y por sobreenfatizar las reglas, le hemos quitado a Cristo y la cruz. Así es, y miren, no hay absolutamente nada malo. De hecho, necesitamos más de eso, más predicadores que digan, prediquemos. Estudiar la Biblia, estudien y escudriñen las Escrituras para que no sean avergonzados. Eso es, miren, reúnanse, no dejen de reunirse, paguen sus diezmos y eso es algo grande. Pero creo que el problema es, si lo entiendan o no, es que los predicadores de hecho les han estado mintiendo al pueblo. Porque usted debería de hacer todo eso. Estas cosas deberían de ser evidentes en la vida del creyente, no porque sean disciplinas, sino deseos. Pero si el predicador le está diciendo a la persona, tu respuesta para la victoria o tu respuesta para lo que buscas es leer más tu Biblia, orar más, estudiar más, en eso encontrarás victoria. Ahí es donde debemos de tener cuidado. Así es, y todos tienen la razón. El problema es que debemos buscar lo que está fuera de orden. Correcto. Estamos tratando de vivir para Dios y tenemos que buscar lo que está fuera de orden. Ustedes aman a Dios y ustedes hacen esas cosas porque aman a Dios y Dios se reúne con ustedes allí, los bendice, pero aún no están viendo en su vida algunas de las cosas que necesitan cambiar. No están experimentando y a veces nosotros nos enfocamos en el pecado, pero ¿por qué están saliendo los cristianos a comprar píldoras? Porque el Dios que quiere consolarlos no puede consolarlos porque ustedes están tratando de pagarle a Él por el consuelo a través de sus actividades religiosas. Su actividad religiosa no está mal, ir a la iglesia no es equivocado, pero usted está tratando de pagar el diezmo la paz del alma por algo fuera de la fe. Y cuando yo veo lo que Él ha hecho por mí y yo reconozco que Él ha puesto en mí aquel mismo consolador de Dios, ahora esos gritos silenciosos en las noches, lágrimas y temores, todo lo que yo estoy experimentando, yo no puedo leer lo suficiente para deshacerme de eso. No puedo yo. No puedo. Yo, por ejemplo, estoy sufriendo de cáncer ahora mismo. Estoy peleando contra el cáncer. Eso es. Miren, si usted no gana esta batalla, y a veces uno se despierta a medianoche y el alma grita. Y uno escucha a uno mismo, Señor, y uno cree que está operando por fe. Y luego uno piensa en todo eso y miren, hay algo que está pasando allí. Si yo no corro al único lugar en donde la paz existe y pago el precio por ello, no voy a lograrlo. Correcto. Y el precio es, Jesús, tú pagaste el precio por mi paz para que ahora mismo, en vez de preocuparme por mi posición en mi proceso de sanidad, o donde yo esté en mi vida, voy a mantener mi fe en quién tú eres y lo que tú has hecho. Y tú eres mi refugio. Yo pongo mi fe en lo que tú hiciste para ser Jehová Shalom. Yo estoy en un pacto contigo y porque yo acabo de pagar el precio de fe en ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento puede llegar a la mente y las lágrimas pueden comenzar a fluir y la cabeza puede descansar y usted se puede dormir otra hora. Porque esta es una pelea y no es una pelea pequeña. Pero si usted no paga el precio correcto, el precio de la fe, el precio de la dependencia, en todos los aspectos de la vida, todo lo que usted necesita en la vida, miren, yo he llegado para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Él pagó, ese fue el precio. Y ahora Él dice que ustedes son deudores. Ustedes deben. ¿Y qué es lo que debemos? Debemos la obediencia de la fe. Eso es que estaba escondido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, hasta que los días de Pablo, aunque estaba asegurada y claramente fácil de ver, aún hasta que fue revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, todo su trabajo para tratar de pagarle a Jesús por su vida perfecta y sin mancha. No se puede pagar por su paz, no se puede pagar el precio por su victoria sobre el pecado, no pueden pagar el precio por nada, es la fe. Esto es de lo que hemos estado tratando de enseñar y no es una falta de las otras cosas. Su pregunta muy válida, es de hacer que todo esté en su lugar, porque ahora esas cosas caben, pueden entrar en su lugar adecuado y comienza a ayudarle a mi experiencia cristiana. Usted acaba de tratar con otra cosa y es la gracia. Todo esto se recibe porque si usted lo está haciendo, ya no es gracia. Ya no lo es. Entonces la fe es el único pago aceptable. Fe en su gracia y su amor. Sí, fe en su muerte por usted. ¿Y qué es eso? Eso simplemente es otra manera de decir la cruz. La cruz. Fe en su muerte, que pagó todo lo que usted hubiera podido pagar por usted mismo. Y todo lo que Él pide de parte suya es que usted le crea. Que usted crea en Él, que Él lo hizo. Amén. Que usted crea que Él proveyó. Que usted crea que Él puso eso en una caja para usted. Para que a mitad de su pesadilla usted pueda invocar su nombre Sí. por fe y que pueda decir: Jesús, yo creo que tú eres el Dios que sana. Jesús, yo creo que tú eres el Dios que salva. Jesús, yo creo que tú eres el Dios que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué necesitan el día de hoy? Paguen el precio. Es un precio de fe. La fe en el hecho de que Jesús ya hizo por usted lo que usted necesitaba tener. Eso ya fue hecho. Ya fue hecho. Consumado es. Pero usted tiene que ir por su boleto. Tiene que subirse al tren. Tiene que subirse en el autobús. Y solamente hay una manera para que usted lo haga. Y eso es manteniendo su fe en Jesús, confiando y dependiendo de Él. Y dependan del Espíritu de Dios para traerles los beneficios del Calvario. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, miren, yo me estoy divirtiendo aquí. Yo no quiero dejar, pero miren, no se vayan mañana porque vamos a continuar con este versículo otra vez, me parece. Y espero que estén con nosotros. Traigan todas sus preguntas y argumentos con ustedes. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.